Cordial saludo para todos. Continuando con la utilización del software Dietro para realizar balanceo de raciones para bovinos de leche, en esta oportunidad les traigo un ejercicio de optimización partiendo de la información que trabajamos en el ejercicio previo. En este ejercicio vamos a revisar qué pasa si le damos a optimizar teniendo como base esos mismos recursos y después vamos a incluir algunos ensilajes para mirar cómo se presenta el escenario. Entonces voy a cerrar la cámara, voy a compartir mi pantalla y vamos a ingresar aquí a donde veníamos, donde estábamos, en la finca que habíamos creado. Volví a hacer el ejercicio de dar el de tanteo para que nos quedara un solo ejercicio. Tenemos una denominación que es Kikuyo sequía 12 litros por tanteo. Vamos ahora a crear un nuevo escenario. Vamos a llamarle Kikuyo, lo mismo en sequía para 12 litros de leche y vamos a hacerle por optimización. Para generar un factor diferenciador, pues vamos a decirle acá que va a hacer con ensilajes. A ver qué dice. Listo, nos vamos a hacer una descripción, es de sequía y aquí vamos a cambiar. Muy importante tener en cuenta a la hora de crear este escenario, que no va a ser por tanteo, sino por optimización. ¿Listo? Esta optimización no es más que el algoritmo simples para la solución de las restricciones que tienen que ver con darle respuesta a los requerimientos nutricionales mientras reduzco el precio de la dieta. Sí, aunque es una visión no nueva, digamos, más bien bastante clásica de lo que es el balanceo de raciones, pues aplica bastante bien para nuestro contexto productivo, intentando que las raciones pues sean óptimas desde el punto de vista nutricional, pero que sean económicas, sean costo eficientes. En ese caso, digamos que este tipo de balanceo lo que le ayuda a uno es a determinar desde el punto de vista de composición nutricional y de costos de producción de los recursos o costos de adquisición, cuál sería la mejor combinación para llenar esos requerimientos nutricionales. En futuras oportunidades esperamos poder incluir en el software Dietro otros tipos, otros ejercicios de optimización que lleven, por ejemplo, a hacer programación multiobjetivo en donde yo puedo reducir el costo mientras incremento el desempeño y de golpe puedo estar bajando la carga ambiental. Ese tipo de ejercicios con diferentes salidas pues son denominados multiobjetivo o multicriterio en otros casos. Listo, le damos acá a guardar y entonces aquí me aparece estos dos para poderlos comparar, uno por tanteo, otro por optimización. ¿Listo? La misma, las mismas características para la época de sequía y el tipo de cálculo pues es diferente en el último caso en el que acabamos de crear. Vamos a ir aquí a a seleccionar la opción de tanteo, de optimización, perdón, y vamos aquí a la pestaña esta de agregar ingredientes desde nuestra biblioteca. Entonces vamos a traer el Kikuyo Zen Cruz Clandestinos, que lo teníamos a 80 pesos, recuerden todos. Y aquí en este lado ya no observamos esa casilla en donde decía que determinar el valor. Simplemente nos manejamos entre un mínimo y un máximo para poder trabajar con el pasto Kikuyo. Le damos guardar y nos incluye el pasto Kikuyo para poderlo trabajar. ¿Listo? Vamos a agregar el siguiente ingrediente. Tenemos por aquí nuestro suplemento comercial, del que habíamos dicho que tenía un precio de 2.222 pesos. Aquí igual, para el caso del suplemento comercial, podemos darle valores mínimos y valores máximos. En el caso de tener una restricción para un máximo de inclusión, pues lo ubicamos en la casilla que dice máximo. Y en el caso de que requiramos que, o se requiera más bien, que, que cierto recurso tenga una inclusión mínima o en cierta cantidad, lo ponemos como mínimo. ¿Listo? Si la cantidad es alta, pues lo podemos poner en los dos, en las dos casillas. La ponemos en la casilla de máximo y mínimo y la va a tomar como un valor de igual. Guardamos. Y lo último que teníamos para trabajar allá era nuestra sal mineralizada. Entonces la buscamos acá, sal mineralizada del 4. Ya hemos dicho que tenía un precio de 2.300. Lo traemos acá y listo.
Tenemos estos tres recursos, no nos da solución por ahora, no tenemos, pero cuando le damos acá calcular, entonces nos dice que se encontró un resultado. Vamos a revisar los resultados, o el resultado más bien, y aquí en este ejercicio nos dice que el escenario costaría 2.667, requeriría el consumo de 14,2 kilogramos de pasto quicuyo, 115 gramos de sal mineralizada y 569 gramos de suplemento comercial. En el anterior ejercicio habíamos restringido el consumo de pasto quicuyo, entonces sería lo más prudente para efectos de comparar los escenarios o para poderlos comparar, hacer una restricción de mismo valor, entonces tenemos un máximo. Como vemos que está ingresando un valor superior, entonces aquí colocamos 12,5 para que nuevamente tenga en cuenta ese valor como un tope de ingreso y nos dice que encuentra una solución. ¿Cuál es la solución? Pues básicamente hacer un uso de suplemento de 1,78 kilogramos secos, 24 gramos de sal mineralizada y 12,5 kilogramos de quicuyo. Con eso llegamos a tener superado el requerimiento, lo vemos aquí al lado izquierdo, de energía neta de lactancia. Como que habíamos comentado previamente, pues tenemos estos excesos en proteína metabolizable y en fósforo y llegamos a un límite cerrado para el tema del calcio. ¿Listo? Entonces, ya si quisiéramos, podríamos irnos aquí a la página de los balances y hacer una comparación de los dos escenarios, ¿no? El de tanteo y el de optimización. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a donde dice la pestaña comparar resultados y lo que hacemos es seleccionamos ingredientes y nutrientes y nos dice pues cuál era la diferencia entre los dos. Básicamente era un cambio pequeño en la cantidad de suplemento y hace que el animal tenga un menor consumo, o bueno, si se espera un menor consumo, eso reduce un poquito el consumo de materia seca, pero se llenan los requerimientos y cuesta pues unos pesos menos. Eso es lo que hace la optimización, llegar a cifras que de otra manera sería muy difícil uno aproximarse a, digamos, por tanteo, llegar a esa cifra. Llegar a una cifra de 1,7885 es bastante difícil y llegar a 24 gramos como punto óptimo para lo que es la sal mineralizada también es bastante complicado. Aquí vemos la gráfica de costos, pues en este caso son muy similares los valores, no hay mucha diferencia, la materia seca similar. Y cuando vemos los nutrientes, pues los dos escenarios proponen, digamos, salidas muy similares en términos de composición nutricional. Esto para lo que lo tengan bastante en cuenta. Vamos otra vez entonces aquí a los escenarios. Ese era el primer escenario que teníamos, digamos, para poderlo comparar. Vamos ahora a utilizar algunos ensilajes y revisamos con esos ensilajes cómo funciona nuestra formulación. Yo ya los he cargado, pero les voy a ir a revisarlos, a mirarlos con ustedes para que repasen el funcionamiento del módulo de ingredientes conmigo. No puedo eliminarlos acá porque los tengo amarrados a otro ejercicio. Entonces, lo que sí podemos hacer es volver a traerlo. Entonces va a ser un maíz forrajero, eh, un ensilaje de maíz forrajero completo con grano y con hoja de Cundinamarca Simijaca de 182 días y me reemplazará el archivo existente. Listo, esperamos a que cargue. Mm, Hemos dicho que era Cundinamarca, que era Simijaca, la región en donde más se produce ensilaje en clima frío. En toda la zona de Guaté, Chiquinquirá, en esa provincia se produce bastante maíz, pero particularmente de lo que es Aboyá, de lo que es Chiquinquirá y Boyacá. Y Simijaca, pues es una zona bastante reconocida por la producción de maíz. Los maíces que generalmente se producen allá provienen de una variedad que se denomina Simijaca, Porva Simijaca, que es una variedad de más o menos 6 meses. Entonces busquemos acá nuestro maíz forrajero, el que tenemos allá, grano, hoja, tallo, panoja, ensilaje. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que el ensilaje pues tenga básicamente grano, que es el gran aportante a la calidad nutricional, en este caso, digamos, a los almidones y a la materia seca. Eso
en nuestro medio, pues genera bastante controversias porque en el trópico alto suelen quitarse las mazorcas para comercializarla, bien sea para la venta de grano, no es la mayor particularidad, pero sí para la venta de mazorcas que van destinadas, digamos, a la producción de arepa o digamos, a la producción directamente a la venta como mazorca. ¿Listo? Nada de corte. Entonces dijimos que 182 días y pues con esto vamos a ir a cargar nuestro recurso. ¿Listo? Entonces es este recurso, vamos a revisarlo, no lo hace acá en este lado, pero corresponde, digamos, a este mismo recurso que quedó con fecha de la semana pasada. ¿Listo? Cuando le damos gestionar, el recurso ya tiene la serie de cálculos preestablecidos. Simplemente lo único que hicimos fue revisar sobre eso que ya tenemos cargado. Si llega a haber algún cambio, vuelve y lo hace, pero como no se han detectado cambios, pues básicamente la información termina siendo la misma. Aquí le podemos decir lo mismo, actualizar nutrientes y básicamente vemos que no pasa ningún cambio, no ha ingresado ninguna nueva muestra. Para este recurso, pues coloqué un valor de eficiencia física de 0,4, ¿sí? Relacionado con, perdón, les pido disculpas, esto no corresponde con el valor. El valor para lo que son ensilajes en eficiencia física es de 0,85. Entonces vamos a colocar 0,85 y en este vamos a modificar su valor teniendo en cuenta la característica del recurso. Acá dice que más o menos del 22% la proteína indegradable en rumen en caso de que los ensilajes tengan baja materia seca o es cercano al 45% en caso de que tengan alta materia seca. La característica de estos ensilajes es que no tienen la materia seca que uno esperaría se tuviera en los ensilajes, fruto de las condiciones ambientales, fruto del mismo momento en el que se cosecha el maíz que corresponde a grano lechoso pastoso, pues no se llega a tener valores suficientemente apropiados de materia seca y permite, digamos que no se vuelve un factor muy restrictivo porque permite que se conserve adecuadamente el material, pero hace que las tasas de descenso no sean ideales, de descenso del pH o de maduración del ensilaje, como uno lo esperaría, sin embargo, se logra porque las cantidades de almidones y azúcares son suficientes para generar esos descensos en el pH. Entonces, la característica es que no son de bastante, no suelen tener bastante materia seca, digamos que tienen alrededor de 25%. Entonces coloquemos en este siquiera un 30% para mirar cuál sería el valor de estimación lineal de la proteína metabolizable. Y ya pues hace el cálculo aquí muy cercano al valor de la proteína cruda en virtud de la cantidad alta de nutrientes digestibles totales. Esta versión del NRC basaba el cálculo de la proteína metabolizable, la fracción que proviene, digamos, de lo microbial, pues en función de los nutrientes digestibles totales. La versión actual está un poco más asociada a lo que presentaba hace unos años el AFRC, o presenta toda la AFRC, en términos de lo que ellos llamaban los carbohidratos fermentables o la energía fermentable. Entonces aquí pasa lo mismo. Estamos hablando de carbohidratos fermentables, básicamente relacionados con FDN o con almidones, y eso se relaciona con la proteína degradable en rumen. Entonces ya tiene, digamos, una consistencia entre las dos definiciones. Cuanto se pueda producir de proteína microbial y de flujo de nitrógeno desde el crecimiento de los microorganismos, pues va a estar asociado a que cuánto yo puedo producir está en función de cuánta proteína se me puede degradar y cuánto carbohidrato se puede degradar también en el rumen, y eso forma el pool de la, de la masa microbial, de proteína microbial. ¿Listo? Entonces vámonos con ese recurso, vamos aquí otra vez a inicio, vamos a ir al balance de nuestra finca. Bueno, devolvamos acá, les pido que me disculpen, vamos a mirar qué es lo que tiene ese recurso, lo miramos, digamos, de manera muy general para la estimación, pero no revisamos sobre todo en términos muy importantes de lo que es la energía neta de lactancia. Entonces encontramos 1,53 megacalorías, es un valor bastante adecuado para un ensilaje
Estos rondan, digamos, dependiendo de la cantidad de mazorca y la materia seca, en valores, digamos, de 1,2 o 1,15 hasta 1,7 pueden tener valores de energía neta de lactancia. En caso de que las plantas, digamos, tengan mayor proporción de mazorca, pues los valores van a ser mucho más altos, estos valores de energía neta de lactancia. Como lo vimos previamente, pues la proteína es de 83,4 gramos por kilogramo, es decir, 8,34%. Los nutrientes digestibles totales, como lo mencionamos previamente, son del 68%, el FN efectivo del 47% y una fuente, digamos, un valor de calcio de 0,13, 0,128 y de fósforo 0,19%. O sea, 1,98 gramos de fósforo por cada kilogramo de materia seca y 1,28 gramos de calcio por cada kilogramo de materia seca. Calcio y fósforo absorbibles, digamos. Vamos acá a inicio, vamos a ir a nuestro balance. El crisantemo, ok, lo seleccionamos acá para vacas de 12 litros, para vacas de 12 litros. Y estamos en este ejercicio que pretendemos, digamos, optimizar. Aquí estábamos hace unos segundos, ¿sí? Con nuestro requerimiento en consumo de materias seca máximo de 14,3, un requerimiento mínimo de 18,5 megacalorías de energía neta de lactancia, 1.080 gramos de proteína metabolizable, 33,5 de calcio y 24 de fósforo, con un quicuyo que vale 80 pesos y que optimizado llegaba a 12,5, una sal mineralizada del 4% de 2.300, eh, de la que se propone se usen 24 gramos para llenar el requerimiento, y un suplemento comercial de 2.222 pesos, 2.000 pesos en peso fresco, el precio en peso fresco, y del que se utilizarían 1,785 kilogramos para llenar el requerimiento. ¿Listo? Ahora lo que hacemos, ¿qué es? Agregamos este recurso, maíz forrajero, grano, hoja, tallo, en la presentación en silaje de Simijaca. El precio. El precio, como les comentaba previamente, este tipo de ejercicios lo que buscan o lo que hacen es mm, llenar la combinación de requerimiento de la manera más económica. Entonces es muy determinante el precio del recurso para poder saber si es o no es viable su utilización. Entonces, cuando a veces uno hace por ahí las cuentas en la servilleta, usted hace cuentas, digamos, desde la energía, pero bueno, dado que también lo vieron previamente en el capítulo de costos, ¿no? ¿Cómo pueden tener en cuenta las dos cosas? Pero en este caso, digamos que también teniendo en cuenta que el calcio se vuelve un nutriente limitante, ahora se tendría que tener en cuenta el aporte energético, el aporte que hace en calcio y su costo para poder tomar una decisión. Entonces, eso es lo que hace bonito la programación lineal, o sea, la optimización, cómo combina esos factores para poder llegar a una solución que sea la óptima. Entonces, les decía que el precio el precio es clave, el precio siempre tener en cuenta puesto en finca, teniendo en cuenta lo que es el almacenamiento y, y en este caso, para el ejercicio, vamos a pensar que vale 320. Ustedes utilicen cualquier valor para cuando vayan a repetir el ejercicio y se van a dar cuenta cómo se modifican las salidas, porque los valores de composición nutricional van a ser afectados. Más bien, los aportes en esa búsqueda de la solución óptima, pues son, digamos, seleccionados de acuerdo al precio. ¿Listo? Entonces decimos que vale 320 y que tiene 25% de materia seca no más. ¿Listo? Hagan las cuentas siguiendo aquí la información del globo. Kilogramo de materia seca, precio fresco, dividido la materia seca sobre 100. Entonces tenemos precio fresco 320, la materia seca le pusimos 25 y dividido 100. Eso me da 1.280 el precio de este ensilaje de maíz. ¿Listo? Lo incluimos acá. Entonces ya tenemos, aquí también tiene la opción, como es un cultivo forrajero, de acceder al módulo de apoyo para el cálculo de requerimientos por kilogramo de materia seca, pero en este caso, pues vamos a trabajar con este valor porque lo importante es revisar cómo funciona un ejercicio de optimización y ustedes ya cuando tengan la oportunidad, pues van a ir al módulo de apoyo para poder hacer los cálculos.
Estamos en 5023 para tener pendiente y vamos a darle calcular a ver si tiene cabida el ensilaje de maíz. Y en ese escenario de restricción, pues tiene suficiente cabida el maíz forrajero y reduce sustancialmente el costo. Entonces, en el escenario en que yo tengo una restricción en el consumo de forraje de pasto quicuyo máximo a 12,5, ¿sí? Podría ser una mejor opción utilizar en vez del suplemento comercial el maíz forrajero. Pues 2 kilos de todas maneras es un buen volumen de ensilaje, pero si yo le doy digamos, si yo hago un suministro estratégico, puede llegar fácilmente a esos 2 kilogramos. Del 25%, pues estamos hablando de 8 kilogramos frescos en 2 ordeños, pues serían 4. Entonces puede ser viable y estoy reduciendo el costo. Y un aspecto importante del que se habla también hoy día en términos de sostenibilidad es difícil, digamos, pensar un mundo que fuera así, pero básicamente reducir la utilización de insumos externos. En la medida en que yo pueda generar toda mi comida, toda la comida de las vacas en la misma finca va a ser eh, mucho más sostenible, digamos, el sistema de producción. Listo, vamos ahora al módulo de ingredientes y les cuento que también calculé aquí, o más bien ingresé desde nuestra base de alimento 2 recursos adicionales. Este maíz forrajero, que está en las mismas condiciones de grano, hoja, tallo, pan, hoja y en la presentación es ensilaje, proveniente de Caldas La Dorada de 70 días. Y adicionalmente también traímos aquí la base de nuestro sorgo forrajero, un sorgo desarrollado por Agrosavia, el JJT18, un sorgo que tiene unos rendimientos por hectárea bastante altos y tiene un buen volumen de panoja. Entonces, de este Tolima es de 119 días. Los dos son cultivos. Vamos a mirar así brevemente por encimita cuál es nuestra composición. Entonces, bueno, vemos que este no tiene la composición. Le decimos actualizar datos desde alimento y ya nos trae la información. ¿Listo? Nutricionalmente, pues está un poquito menos, tiene menos energía. De golpe puede ser por la cantidad de mazorca o la proporción de las mazorcas. Entre las diferentes variedades, las proporciones de las mazorcas son diferentes. Entonces, generalmente, aquellos maíces que son seleccionados para la alimentación humana, pues tienen un volumen de mazorca mucho mayor comparado con lo que es la parte verde. Entonces, puede que corresponda, digamos, en este uno seleccionado o diseñado más para hacia ganadería con un volumen más alto de forraje verde que de mazorca. Generalmente a eso se asocian los valores de energía. ¿Listo? Vamos a editarlo acá, a gestionarlo. 0,85, ya hemos dicho que era su valor. Y 0,85, aceptar. Y les debe estar faltando algún ingrediente calcular, para poder hacer el cálculo de la proteína metabolizable, que es lo que nos estaría faltando acá. Vamos a volver a actualizar desde alimento, a ver qué es lo que está pasando. No nos está dejando hacer el ajuste, entonces no nos deja hacer el cálculo de la proteína metabolizable, no está dejando modificar el porcentaje de proteína integrable en rumen para este recurso. Vamos a revisar si el sorgo bicolor está pasando exactamente lo mismo. Le damos a actualizar datos desde alimento. Bueno, vamos entonces como estrategia. En este tipo de casos vamos a volver a traer. Si tenemos un problema de gestión acá, vamos a volver a traer a este recurso desde alimento. Entonces es un maíz forrajero completo, grano, hoja, tallo, panoja, que está en la forma de ensilaje, el que viene de Caldas de la Dorada de 70 días. Mm, no estaba presupuestado que esto pasara, pero básicamente lo que es bueno o no sé qué tan bueno sea que ocurra, porque nos vamos a dar cuenta de cómo se pueden solucionar este tipo de problemas cuando ocurren. Realmente, cuando algo pasa en la gestión de un recurso, lo más fácil que podemos hacer es volver a crearlo desde alimento. Entonces ya lo vamos a mirar.
Vamos a traer de Caldas, en donde se produce bastante ensilaje de maíz. Vamos a traer ese ensilaje que teníamos allá. Acá está la dorada. Si las condiciones de temperatura favorecen básicamente el crecimiento de la planta y el desarrollo fenológico de la planta. Aquí tenemos maíz forrajero y la A de corte, pues habíamos dicho que o teníamos, tenemos presupuesto acá desde 70 días. Listo, le decimos, bueno, damos en agregar, no le decimos, vamos en agregar. Y listo, vamos a hacer la gestión y vamos a revisar que ahora sí ya nos permite hacer la modificación de la proteína integrable del rumen y del PEF. ¿Listo? Les quedo debiendo la explicación exacta de a qué se debe estos problemas, pero generalmente cuando usted en la base, en la base de trabajo intenta borrar algunos recursos, a veces quedan amarradas algunas cosas, entonces posiblemente me pasó eso y no pude eliminarlo, pero sí eliminó alguna parte de la funcionalidad de la información. Entonces, lo más importante no es enfocarnos en los problemas, diría un coach, digamos, motivacional, sino que nos concentremos en las soluciones y aquí vemos que se nos solucionó. Le vamos a modificar este, como les decía, 0,85, vamos a tener la cifra. Y de la proteína integrable en rumen, pues vamos a fijarnos acá. Este sí es un maíz que tiene un poco más de materia seca, digamos cercano, digamos a un 30% de materia seca, intermedio a estos dos valores, entonces vamos a colocar cerca de un 35% como lo trae acá esta cifra, 35%, y ya pues nos hace una estimación de proteína metabolizable, incluyendo incluso un valor o más bien estimando un valor superior a la proteína cruda, en virtud de esa forma en la que se calculaba la proteína metabolizable. Nosotros hemos hecho ejercicios de programación lineal comparando, digamos, esta versión lineal a la versión no lineal del cálculo de la proteína metabolizable. Es decir, la versión no lineal es el cálculo de la proteína metabolizable para toda la dieta. Y nos hemos encontrado con que los resultados son similares. Incluso a veces usted pone acá glicerina. Y la glicerina, pues obviamente no tiene ninguna, bueno, o sí tiene algunos componentes nitrogenados, pero cuando usted va a ver la expectativa de producción de proteína microbial, es más o menos alta, a pesar de que no tiene nitrógeno. Sin embargo, pues lo que se espera es que la dieta sea bastante, tenga un aporte de los otros nutrientes y que ese, en nuestro caso acá del trópico alto, pues el nitrógeno no sea el limitante. Para otros tipos de escenarios, pues ya los requerimientos, más bien la forma en la que usted hace la expresión, pues tiene que ponerle bastante cuidado porque de golpe ahí sí la utilización de fuentes energéticas con bastante cantidad de nutrientes digestibles totales no garantizan porque posiblemente en el sistema no hay un aporte fuerte de proteína. Entonces tienen que tener bastante cuidado a la hora de hacer esa interpretación de los resultados. ¿Listo? Vamos a revisar el otro. El otro es este sorgo forrajero, sorgo bicolor, sorghum bicolor, hoja, tallo, panoja, ensilaje del Tolima espinal de 119 días. Entonces vamos a buscarlo acá. Ese se siembra bastante, digamos, en la costa, particularmente para la zona de Cesar, para la zona de Sucre, de Córdoba, es bastante utilizado. Pero aquí el que tengo a mano, el que ya hice alguna revisión, pues está más hacia el Tolima. Entonces está en espinal. Vamos a buscar aquí nuestro sorgo forrajero, perdón, sorgo forrajero. Es el único archivo que se encuentra acá para ensilaje. Mm, y la edad de corte corresponde a este de 119 días, ¿no? ¿Listo? Vamos a agregar, lo buscamos a este lado, ya nos permite hacer la gestión. Entonces está en 0,85 lo mismo. Y vamos a mirar cuál podría ser. Estos sorgos también tienen un valor bastante alto de materia seca. Entonces dejemos un 35% como le colocamos al otro ensilaje. ¿Listo? Y ya tenemos entonces la gestión. Es un sorgo que tiene mucho menor valor de energía neta de lactancia, en virtud de que los componentes amiláceos son mucho menores, sobre todo de la panoja.
La proporción es mucho menor. Sin embargo, pues cuando usted va y mira el volumen de materia seca que se produce por hectárea es bastante alto. Listo, los nutrientes digestibles totales pues son un poco más bajos, de 54,5% nomás, con una proteína de 64 y vuelve y pasa lo mismo, tenemos una estimación de proteína metabolizable más alta. Listo, ya tenemos nuestros recursos, entonces vamos a volver al escenario. ¿Qué teníamos en nuestro escenario? El quicuyo con esa restricción del consumo de máximo 12,5, el maíz que proviene de Cundinamarca, 1.280 pesos, la sal mineralizada y el suplemento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar estos dos maíces, el maíz que acabamos de traer. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Qué valor le pongo yo a un recurso de estos? Entonces, lo primero, pues las distancias posiblemente son un poco mayores. Entonces, pero como el volumen de producción es más alto y los rendimientos son más altos en términos del tiempo de cosecha, posiblemente sean más económicos. Vamos a dejarlo a 360 pesos con una materia seca del 30%. ¿Listo? Entonces, 360 pesos, el precio fresco, la materia seca del 30%, mucho mayor valor de materia seca, y nos termina diciendo que vale 1.200 pesos el kilogramo. ¿Listo? Sale más económico que este otro maíz de 1.280, el maíz que tenemos acá de Cundinamarca. Ahora, estos valores son de referencia simplemente para explicarles nuevamente cómo funciona un ejercicio de optimización. Pero mm, existen también digamos, en el mundo académico y el real, como dos vertientes con respecto a la utilización de datos. Pues una es como la simulación y la otra es la optimización. La simulación, pues básicamente es como irse a recrear esos escenarios. A veces pueden ser reales y generalmente no lo son. O sea, extrapolar para mirar qué pasaría si y nos da ciertas luces de lo que podría llegar a pasar. Pero generalmente la optimización lo que busca es llegar a situaciones ideales en la vida real. Sí, sin embargo, en este caso, pues arrancamos con una finca que no es real, pero para que tengan en cuenta que las soluciones van a ser mucho mejores cuanto usted más se acerque a tener información más certera. En este caso, para la clasificación o para poder acá tener en cuenta un maíz de estos con esa composición nutricional que viene desde alimento, importante saber cuál es su valor de materia seca y cuál es su costo en finca. Eso puede ser determinante para poder solucionar el ejercicio en virtud de que uno u otro serán seleccionados. ¿Listo? Vamos a agregar el otro recurso, sorgo forrajero. Precio. Vamos a ponerle el mismo precio del maíz, es decir, 1.200 pesos, el mismo precio del último maíz, y lo vamos a guardar. Entonces, esa es nuestra matriz de formulación. Una matriz de formulación en donde tenemos una base forrajera de la que el animal puede hacer un consumo mayoritario. Tenemos unos forrajes conservados, ¿sí? Básicamente maíz y sorgo, una sal mineralizada que hace un aporte de carbonato de calcio y un suplemento comercial. Con esa información, pues vamos acá y le damos calcular y nos va a permitir revisar cuál sería el mejor escenario. Y nos damos cuenta que volvimos al mismo, ¿no? Entonces uno a veces se sorprende porque esperaría que las cosas cambiaran, que una cosita entrara, que un recurso entrara a cierta cantidad, pero básicamente esto es lo que le ayuda a hacer una optimización, tomar decisiones. En este caso, ¿cuál es la decisión? La decisión es que en este escenario, con esos precios, esa composición nutricional, pues me sale mucho más rentable este ensilaje de Cundinamarca si lo comparo con este de Caldas y con el sorgo. Vuelvo y les digo, es para este escenario, en estas condiciones, con el precio. Si a usted le sale más barato otro ensilaje y cambia la cifra, se van a dar de cuenta que los resultados pues, son bastante diferentes. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejercicio antes de cerrar y es que vamos a agregar un ingrediente, no sé si ya lo tengo acá previamente cargado, no lo tengo previamente cargado. Vamos a incluir un, un recurso, que se denomina el carbonato de calcio blanco, ¿sí? Que no es más que un concentrado. Actualizamos y aquí tenemos nuestro carbonato de calcio. ¿Por qué vamos a revisar el tema del carbonato de calcio? Porque nos estamos dando cuenta que
una de las mayores restricciones se da sobre el valor del calcio. Entonces, es importante que también usted juegue con la posibilidad de hacer una suplementación solamente con algún tipo de recurso para ese mineral o para ese nutriente que le está faltando. Simplemente es para efectos de que miremos acá cuán importante podría llegar a ser tener carbonato de calcio en la ración. Vamos a gestionarlo. Entonces, el carbonato de calcio, pues solamente son dos cosas que tendríamos que tener en cuenta. No se les olvide, no se les olvide. Consumo de materia seca, valor uno, porque eso es lo que tenemos que describir. Si ustedes no hacen eso, el recurso cuando usted lo lleve a la hoja de balance, nunca lo va a tener en cuenta el optimizador. Nunca lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no figura su composición en términos de del valor de ingreso. El valor de ingreso es el consumo de materia seca. Entonces no lo va a tener en cuenta, va a tener en cuenta la composición, pero no tiene un valor de ingreso, no tiene por qué multiplicar para poderle dar entrada en la formulación. Y el siguiente, pues básicamente es calcio. Generalmente tienen de 32 a 34%, o sea, de 320 a 340 de calcio. Entonces pongámoslo 320 gramos por kilogramo o 340 gramos por kilogramo, o sea, 32 a 34%. Pongámosle que sea uno de 320 y que tenga una digestibilidad del 75, entonces estamos hablando de 240 gramos digestibles de carbonato de calcio. ¿Listo? No necesitamos hacer ningún tipo de modificación ni de gestión, porque básicamente el único aporte que hace es este. Volvemos al escenario y traemos ese recurso, carbonato de calcio. Precio. El precio varía bastante con respecto a donde usted se ubique, pero tiene que ser carbonato de calcio fino. Pongámosle un precio de 400 pesos, porque la materia seca de ese recurso también es del 99 punto casi 9. Entonces estamos hablando de que es un recurso seco, el mismo valor, el mismo precio que uno podría poner para el recurso tal como ofrecido, pues correspondería al precio para el recurso en seco. Le damos guardar y vamos a mirar qué pasaría en este escenario que podría ser un tanto teórico. Mire, sale mucho más económico, en este caso, como fuente de calcio para suplir ese limitante, pues la utilización de carbonato de calcio blanco y reduce sustancialmente el precio de la ración. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los otros ensilajes en este escenario no ingresan, la sal mineralizada no ingresa y el último recurso que tenemos por acá es el suplemento tampoco ingresa. No tenemos los valores de precio sombra, pero nos tocaría empezar a jugar con cifras para mirar a qué valor ya empieza a haber un ingreso de ese recurso. ¿Listo? Eso es netamente teórico. ¿Cómo se le daría manejo? Pues básicamente podría uno revisar a ver si lo puede suministrar con el ensilaje y hace ese aporte de calcio que está haciendo falta en la ración. Entonces, en este escenario, pues ya se reduce sustancialmente el costo de la ración y cuando voy al balance, pues encuentro que en este está ingresando un poco más de consumo de materia seca, pero la reducción en el precio, pues de 1.500 pesos en la ración de las vacas, implica, digamos, mm, un beneficio bastante alto para lo que es, para lo que es la ganadería, para lo que es el sistema de producción de leche, con beneficios adicionales en términos de lo que hablábamos ahora, de utilización de insumos externos, menor utilización de insumos externos. Ahora, si esto, bueno, en este caso estamos hablando bueno, no es que sea utilización de insumos externos, sino de los insumos tradicionales, menor ingreso, porque ahora entraría en silaje. Pero básicamente también lo que quiere decir es que si usted tiene la oportunidad de sembrar el maíz, si tiene la oportunidad de procesarlo, podría llegar a tener un precio más competitivo y podría, en teoría, o bueno, no, inclusive desde la práctica, poder reducir el costo. ¿Listo? Eso era lo que les tenía para contar con relación a lo que es la optimización de un sistema de alimentación por medio del software Dietro. Espero que el ejercicio les brinde ideas para su quehacer, les deje, digamos, una buena enseñanza y que continúen utilizando el software Dietro para darle mayor uso y para que en su rutina diaria de ejercicio práctico les permita tomar mejores decisiones en las asesorías y demás. Muchísimas gracias, que estén muy bien.